El tipito de león es la unión perfecta de imagen y una escritura abreviada de símbolos, y para mí fue clave para entender su forma de abordar lo que él investigaba siempre, el poder y cómo funciona. Mejor dicho, el poder y cómo logra que nosotros colaboremos con su funcionamiento, conscientemente o no. Me cautivó especialmente un libro muy artesanal de León, Hombres. El libro con ese título comienza con una enunciación feminista. Abre con la definición de hombre del diccionario, que ocupa varias páginas, seguida por la de mujer, una pequeña columna que no llega a un tercio de la hoja. De ahí siguen los dibujos, diseños nítidos que hablan de la inhumanidad y la crueldad a la cual están sujetos los tipitos y las tipitas. Muestran el ser humano cosificado, una ficha, un número, un costo, un ruidito en las estadísticas. Son motas anónimas, solas, perdidas, vulnerables a obedecer órdenes tontamente, pero se siente su angustia. Por otro lado, creo que León trabajó tan bien con palabras ajenas que no siempre reciben la atención debida a sus propias palabras. Porque el campo que él investigó está tan minado de tabúes y sensibilidades, no resulta fácil seguir los pasos de sus reflexiones. Es una cosa tocar temas religiosos o políticos y otra correr el velo de los mecanismos de su poder. Y él iba identificando esos hilos, casi invisibles por el paso del tiempo, uno por uno, para ver claramente su tejido. Señalar y denunciar eso fue solo una parte del proceso. En el fondo, buscaba sin descansar una fórmula que pudiera purgar de nuestra cultura compartida, occidental y cristiana, esos cimientos antiguos que allanan el camino para la construcción de enemigos a los cuales está bien maltratar, dejar hambrientos, torturar o matar. El pasado le sirvió para hablar de la urgencia de revisar lo contemporáneo. Las imágenes barrocas de las torturas del infierno no distan demasiado a las imágenes extravagantes de cuerpos torturados que vemos hoy por streaming, donde el terrorismo organizado o simplemente la avería mental individual toman el lugar que antes pertenecía al diablo. Los forenses, abogados y jueces son los que hoy interpretan lo que ayer explicaba la Iglesia. También hizo foco en el lenguaje empleado como barrera o como pedestal, cuando no se trata de hacer entender, sino de conservar su aspecto más incomprensible para mantener un monopolio sobre su interpretación. Nos muestra que el asiento del poder lo ocupa la persona a cargo de explicar qué quieren decir los textos, las reglas, las leyes, o explicar el significado del sufrimiento, del sacrificio, de una muerte o de decenas de miles de muertes. Antes, el uso del latín hizo necesario el intermediario, y luego fue simplemente la contradicción o múltiples versiones de una misma historia, como la Biblia o las fake news, lo que generó la necesidad de una autoridad para dejar las cosas en claro. En los textos religiosos, lo que León desmenuza es el ancestro directo del lawfare, o el primo de las noticias de Orwell, donde el poder decide qué transmitir en cada momento de la manera que más le conviene. Y las imágenes acompañan siempre. Uno de los aspectos más geniales del tipito de León es que demuestra la función del punto de vista cenital. Desde el estrado, el púlpito y ahora las cámaras de seguridad y los satélites de Google se ven tipitos, hormigas, fáciles de ver como molestias, fáciles de tormentar o pisar o erradicar de un manotazo o con una línea de código en un algoritmo. Cuando traté de pensar en la totalidad de lo que nos deja León, esto es lo que me vino a la mente. Su análisis del poder es tan contundente que es como habernos legado los planos de la estrella de la muerte. Nos queda a nosotros juntar las piezas y estudiarlo para encontrar, como él lo hizo, esa pequeña apertura en sus defensas, ese mínimo lapso que permite que una carga detonada en ese punto preciso haga volar por los aires a un monstruo entero.
El portal que él encontró es el humor, el truco de usar elementos provistos por el adversario, sus palabras, sus imágenes y sus promesas. Eso hizo en sus cartas al Papa, que tuve el placer y honor de traducir para él. Creo que la desigualdad de fuerzas, un artista frente al Papa, le hacía invencible. Eso y saber que él tenía razón, y sigue teniendo razón. No hay nada en este mundo que justifique hacer sufrir a otra persona o actuar con semejante falta de humanidad. Punto. He aprendido mucho de él y su obra. Tal vez la más valiosa es que la cultura y la política, las palabras y las imágenes son inseparables, entre sí y de nosotros, sus huéspedes. Se extraña mucho, sin embargo sigue estando muy presente. Nos ha dejado un legado generosísimo, sin excusas para no seguir luchando, guardando lugar siempre para una recita.